Vamos empezando, por favor. Bueno, mi nombre es Daniela María Cruz Navarrete, soy residente de segundo año de geriatría y les voy a dar el tema de insuficiencia cardíaca. Me voy a ir un poquito rápido y en algunas cosas no me voy a tener mucho porque está bastante largo. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a ver la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico y calidad de vida. En cuanto a la definición, pues va a haber varias definiciones que pues se van a basar de acuerdo a las guías. Está la guía americana, la guía española y la guía japonesa y canadiense. De estas, pues algunas de esas definiciones se van a basar en las características diagnósticas como un síndrome clínico, mientras que otras definiciones pues se van a acercar un poco más a la caracterización de los aspectos hemodinámicos y fisiológicos de la insuficiencia cardíaca. La definición pues tradicional de la insuficiencia cardíaca en los libros de texto, pues generalmente pues se va a definir como una condición en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo o una anomalía en la estructura o función cardíaca que va a llevar a que el corazón no suministre oxígeno suficiente a esto de acuerdo a los requisitos de los tejidos de los tejidos. Esta pues va a ser una definición compleja y poco práctica, ya que a lo mejor no vamos a poder comprobar eso o no vamos a tener valores objetivos. Dentro de todas las definiciones de insuficiencia cardíaca vamos a tener que eh, las tres comparten tres elementos en común, que es la evidencia de enfermedad cardíaca estructural, la historia de síntomas que son reportados en insuficiencia cardíaca y signos objetivos comúnmente observados en insuficiencia cardíaca. Bueno, recientemente salió una nueva definición universal que pues equilibra o pone o en conjunta todos los datos de todas las definiciones que existen actualmente. Y este lo va a, a definir como un síndrome clínico con signos o síntomas causados por una anomalía, ya sea cardíaca, ya sea estructural o funcional. Esto corroborado por niveles elevados de péptido natriurético y o evidencia objetiva de congestión pulmonar, cardiogénica o de congestión sistémica. En cuanto a los niveles de péptido natriurético, estos se van a definir, van a cambiar de acuerdo a si son ambulatorios o en pacientes hospitalizados. Más adelante vamos a ver ahorita los valores. Y estos son los valores que nos pueden evidenciar anormalidad cardíaca o estructural, ya sea funcional, perdón, o estructural, que puede ser la heavy menor del 50%, el agrandamiento de las cámaras cardíacas, la relación E con E', más adelante voy a decirles qué es, mayor a 15, hipertrofia ventricular moderada severa, obstrucción valvular moderada severa, o lesión regurgitante, o que también podemos ver por diagnóstico de imagen, por ejemplo, radiografía de tórax, o ecocardiografía o medición hemodinámica, por ejemplo, en un cateterismo del corazón derecho, un catéter en la arteria pulmonar, ya sea estas pruebas en reposo o mediante esfuerzo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la Global Burden of Disease informaron en 2010 que hay 37.7 millones de casos de insuficiencia cardíaca en todo el mundo y los datos sobre hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca solo están disponibles pues para Estados Unidos y Europa y ambas superaron el millón de hospitalizaciones por esta causa. Más del 90% se debieron a síntomas y signos de acumulación de líquidos y uno de cada 4 pacientes, o sea, el 24%, pues fueron readmitidos dentro de los 30 días posteriores.
Las tasas de admisión en los primeros 3 meses después de la hospitalización por insuficiencia cardíaca pueden alcanzar hasta el 30% en Estados Unidos y en otros países. Y aproximadamente el 50% van a ser readmitidos dentro de los 6 meses posteriores. La acumulación de líquido recurrente en pacientes con insuficiencia cardíaca pues se va a asociar con peores pronósticos un peor pronóstico y peores resultados independientemente de la edad y la función renal. Y se ha estimado que la mortalidad general a un año fue del 16.5%. Y en esta tablita, bueno, en esta gráfica primero, podemos ver que la incidencia de la mortalidad, perdón, se ve mucho mayor en países como África, India, posteriormente el sureste de Asia, China y América del Sur y Oriente Medio, pues quedan en los últimos lugares. Y en esta tabla se ve la prevalencia de insuficiencia cardíaca en los Estados Unidos por edad y sexo. Se ve que es más prevalente a mayor edad y aparte a mayor edad es mucho más común en mujeres. En cuanto a la etiología de la insuficiencia cardíaca, pues va a haber distintas. Se ha mencionado que dentro de las más comunes va a ser la enfermedad cardíaca isquémica. Sin embargo, puede ser una etiología multifactorial, por lo tanto, no se le atribuye una sola causa a la insuficiencia cardíaca, ya que participan distintas cosas y aparte los pacientes generalmente tienen distintas comorbilidades. Dentro de la enfermedad, dentro de las causas está la enfermedad cardíaca isquémica, que es dentro de las más comunes. El daño tóxico, puede ser por abuso de sustancias de uso recreativo como alcohol, cocaína, anfetaminas, esteroides anabólicos, metales pesados, medicación como las antraciclinas, también por fármacos inmunomoduladores como los anticuerpos monoclonales, interferones. También se ha asociado con antidepresivos y antiarrítmicos, AINES y anestésicos. La radiación también produce un daño tóxico directo y pues puede causar insuficiencia cardíaca. También puede haber daño inmunomediado e inflamatorio, esto relacionado, por ejemplo, con infección, ya sea las distintas tipos de infecciones como bacterianas, por espiroquetas, fúngica, parasítica como la enfermedad de Chagas o, por ejemplo, en VIH y SIDA. Las que no están relacionadas con infección, pues por ejemplo, miocarditis, generalmente pues enfermedades autoinmunes. Infiltración pues relacionada con enfermedad maligna como cáncer, metástasis, y las que no están relacionadas con la enfermedad maligna, pues la más común, pues la amiloidosis. También pues puede ser por enfermedad por depósitos de colágeno o hemocromatosis. Puede haber también alteraciones metabólicas que pueden contribuir a la etiología de la insuficiencia cardíaca, como las hormonales. Siempre se debe descartar pues enfermedad de tiroides, también puede ser por hipercortisolemia, enfermedad de Crohn, enfermedad de Addison, diabetes, síndrome metabólico y también por causas nutricionales como deficiencias en tiaminas, alteraciones genéticas, condiciones pues que van también a ayudar al desarrollo de insuficiencia cardíaca, pues la hipertensión, puede haber defectos en las estructuras valvulares, ya sea adquiridos o congénitos, o enfermedades pericárdicas y endomiocárdicas. Estados de gasto elevado como anemia grave, sepsis o sobrecarga de volumen, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o sobrecarga de fluidos diatrógena. Y pues las arritmias, se pueden presentar taquiarritmias como arritmias auriculares y ventriculares y o bradiarritmias como disfunciones del nodo y alteraciones en la conducción. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues vamos a ver aquí un poco de fisiopatología en el anciano. Generalmente la prevalencia de insuficiencia cardíaca, como ya les había dicho, en los ancianos, también se ve relacionado con cambios comunes asociados con la edad en la estructura y la función cardiovascular.
Estos cambios pues van a disminuir las respuestas tanto cronotrópicas como inotrópicas, van a aumentar las presiones intracardíacas en el llenado ventricular y van a aumentar la poscarga. En base a esto, pues la capacidad del corazón para responder a un estrés pues va a estar deteriorado y esta disminución de la reserva pues cardiovascular se va a reflejar en reducciones relacionadas con la edad, en el consumo máximo de oxígeno. Se van a ver tres alteraciones en los pacientes adultos mayores. Primero, la edad se va a asociar con una capacidad de respuesta reducida a la estimulación beta adrenérgica, que va a haber déficits en la señalización intracelular y puede estar relacionado con alteraciones en el acoplamiento de la G-adenosiclasa y la activación de adenosiclasa, así como reducciones en el monto y la activación de los mismos. Esto pues puede perjudicar la capacidad del corazón para aumentar el AMP cíclico en respuesta a la estimulación del receptor beta. Esto pues como resultado va a dar la frecuencia cardíaca pues va a disminuir casi linealmente con la edad, así como la contractilidad del corazón, y pues esto va a ser insuficiente para las necesidades que necesitamos. En segundo lugar va a estar la alteración del llenado ventricular izquierdo diastólico. Esto se da porque durante la relajación isovolumétrica diastólica y en el periodo de llenado rápido temprano, la eficiencia del llenado pues es altamente dependiente de la relajación miocárdica activa. Este pues va a ser un proceso dependiente de energía y ya habíamos visto que va a haber pues una capacidad reducida a esto y esto también está asociado con alteración en la liberación de calcio de las proteínas contráctiles y la recaptación en el retículo sarcoplásmico. Esto pues va a dar una prolongación del periodo de contracción del corazón y en contraste el llenado diastólico durante la diástole va a depender en gran medida de las propiedades del cumplimiento pasivo del corazón. Se va a asociar también con hipertrofia de miocitos y aumento de la disposición intersticial de colágeno, de amiloide y de lipofuscina, que todos estos puedan aumentar la rigidez del miocardio y van a reducir la distensibilidad. Esto pues va a afectar pues el llenado cardíaco y esto también en presencia de una FA o de isquemia cardíaca. Estos cambios pues van a aumentar la poscarga a través del aumento de la impedancia de la eyección del ventrículo izquierdo y pues van a aumentar también la prevalencia de hipertensión sistólica aislada en adultos mayores. Bueno, ya en cuanto a la fisiopatología, estos son como las alteraciones que van a contribuir más en el adulto mayor a desarrollar insuficiencia cardíaca. Como tal, la insuficiencia cardíaca pues va a ser un síndrome heterogéneo que va a resultar de varios daños estructurales de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos, como ya habíamos mencionado, cardiomiopatías, idiopáticas, infartos, hipertensión, alguna valvulopatía, tóxicos, etcétera. Cualquiera de estas etiologías, los mecanismos de progresión de daño se van a resumir en dos opciones. La pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra miocárdica y dos, la pérdida progresiva de las células miocárdicas a través de la apoptosis. En cuanto a la apoptosis, pues esta se va a dar por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La extrínseca va a utilizar receptores de muerte en la superficie celular y la vía intrínseca va a involucrar mitocondrias y el retículo endoplásmico. También se va a ver aquí involucrado la función endotelar, que aquí el estrés oxidativo va a haber una producción de sustancias reactivas de oxígeno. Esto va a ser mucho mayor que la habilidad de los tejidos para neutralizar estos efectos de estas moléculas
Y el aumento del estrés oxidativo pues ha sido demostrado en varios modelos experimentales de insuficiencia cardíaca. También la inflamación es un modelo igual muy bien estudiado, en el que la inflamación sistémica va a provocar un aumento en la insuficiencia cardíaca, esto por liberación de citocinas por el endotelio, por el músculo liso vascular, en los leucocitos y por el propio miocardio. El aumento de las distintas citocinas, pues va a participar en la fisiopatología y se correlaciona también con el pronóstico independiente de otros marcadores. Dentro de los mayormente estudiados, la interleucina mayormente estudiada está el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleucina 6, que en cuanto a la interleucina 6 se dice que más de 5.6 de esta interleucina va a predecir una sobrevida a 2 años, va a ser equivalente a tener una FEBI del 17% y a tener un consumo de oxígeno de menos de 11.5 mililitros por kilo minuto. También se va a estar asociada pues con cambios neurohormonales, esto con aumento de la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, la activación de citocinas, aumento del estrés oxidativo y disminución del flujo sanguíneo periférico, que como vamos a ver más adelante, pues realmente todos los fármacos que están o que se usan y tienen un impacto sobre la sobrevida o mortalidad de los pacientes, pues están encaminados a los mecanismos neurohormonales. Aquí va a haber un aumento de la liberación de óxido nítrico, de su degradación y la producción de endotelina 1. Va a haber activación adrenérgica. Aquí va a haber un aumento de los niveles de norepinefrina, arginina, vasopresina, de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento en los niveles de citocinas proinflamatorias que ya había mencionado. Y bueno, también en este estudio reciente propusieron una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca, como igual a la guía, a la clasificación inicial en ABCD, pero cambiaron los estadios. Es decir, el estadio A va a ser un paciente que tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Estos van a ser pacientes con riesgo de insuficiencia, es decir, pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, que hayan estado expuestos a cardiotoxinas o que tengan historia familiar de cardiomopatía, pero que no tienen síntomas actuales o previos de insuficiencia cardíaca y que no van a tener una evidencia estructural o funcional de deterioro, y los biomarcadores van a estar negativos. El estadio B es preinsuficiencia cardíaca, son pacientes sin síntomas o signos actuales o previos de insuficiencia cardíaca, pero evidencia de enfermedad cardíaca estructural o función cardíaca normal, y también pueden tener niveles elevados de péptidos natriuréticos. El estadio C van a ser pacientes ya con insuficiencia cardíaca que van a presentar síntomas y o signos actuales o previos de insuficiencia cardíaca, esto causados por alguna anomalía cardíaca y o estructural y o funcional. Aquí se puede dividir en insuficiencia cardíaca en remisión o persistencia de la insuficiencia cardíaca, que puede pasar a un estadio D. El estadio D son pacientes con síntomas graves y o signos de insuficiencia cardíaca en reposo, que tienen hospitalizaciones recurrentes a pesar de manejo y terapia dirigidos, que son refractarios o intolerantes al tratamiento médico óptimo y que requieren terapias avanzadas, como pudiera ser el trasplante, el apoyo mecánico circulatorio o ya cuidados paliativos. Todos estos, de acuerdo al tratamiento, pues pueden modificarse su estadio en su evolución en el tiempo de insuficiencia cardíaca. El segundo es la clasificación de acuerdo a la FEBI, que inicialmente se clasificaba como insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que era una FEBI menor al 40%, insuficiencia cardíaca con FEBI
media, que estaban los pacientes que estaban entre el 40 y el 49% y tenían que tener, aparte de los signos y síntomas, los péptidos natriuréticos elevados, y los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, que son pacientes con una FEBI mayor al 50%, y que también tenían que tener pues otros criterios como los péptidos y alguna enfermedad que se demostrara la enfermedad estructural o la disfunción diastálica. Sin embargo, igualmente proponen una nueva clasificación. Esto debido a que la medición de la FEBI pues está sujeta a una variabilidad significativa, y pues los pequeños cambios pues pueden pues ponerlos en clasificación en otra de acuerdo a su fracción de eyección. Por lo tanto, recientemente se incluyó una nueva clasificación, aparte de la fracción de eyección reducida, la media, la preservada, está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada o que mejoró. Este incluye una FEBI basal que es menor del 40%, y que aumentó más del 10% de su FEBI basal, y en una segunda medición la FEBI ya fue mayor al 40%. Igualmente está las otras tres, son los mismos criterios. La FEBI con fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, la media del 41 al 49%, la preservada mayor al 50% de FEBI, y la nueva que es recuperada. Y pues la otra clasificación es de acuerdo a la severidad de la insuficiencia cardíaca, que es la clasificación de la NIJA, que esa sigue estando presente. La clase 1 es cuando no hay limitación de la actividad física. La clase 2 hay ligera limitación de la actividad física. La clase 3 es una marcada limitación de la actividad física, y la clase 4 es una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin que le cause disconfort al paciente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, este va a ser clínico, principalmente, o cuando vamos a sospechar de un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas va a haber síntomas típicos y síntomas menos típicos. Dentro de los típicos, pues está la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga, edema en tobillos, inhabilidad para el ejercicio, y la vendopnea, que es un nuevo término que se utiliza, no sé si alguien lo haya escuchado, pero es la que te provoque disnea cuando haces una flexión hacia adelante del tronco, que es, por ejemplo, cuando se amarran las agujetas o cuando intentan incorporarse, les causa disnea. Dentro de los menos típicos puede ser la tos nocturna, la sensación de estar hinchado, la saciedad postprandial, la pérdida de apetito, una disminución en la función cognitiva y confusión, esto especialmente en adultos mayores, depresión, mareos o síncopes. Y los signos de insuficiencia cardíaca están en los más específicos, que son la ingurgitación yugular, el tercer sonido, el galope con un tercer o cuarto sonido, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular y una respiración de Cheyne-Stokes, estos en pacientes con enfermedad cardíaca avanzada. Y menos específicos, pues edema periférico, estertores pulmonares, que el paciente gane peso de manera no intencionada, más de 2 kilos por semana, que pierda peso, esto se ve más en insuficiencia cardíaca avanzada, donde hay pérdida de músculo y también hay caquexia. Taquicardia, taquipnea, puede haber hepatomegalia o ascitis. Las extremidades frías, oliguria,
y la presión de pulso menor. En cuanto a los biomarcadores, estos van a variar de acuerdo a si se toman de manera ambulatoria o el paciente está hospitalizado o descompensado. El BNP se va a ver en mayor de 35 en paciente ambulatorio y mayor de 100 en paciente hospitalizado para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y el ProBNP mayor de 125 en ambulatorios y mayor de 300 en pacientes hospitalizados o descompensados. La concentración de estos biomarcadores de los péptidos natriuréticos pues puede emplearse como una prueba diagnóstico de un diagnóstico inicial, especialmente si los pacientes no están en un contexto agudo y cuando no se dispone de una ecocardiografía. Sin embargo, estos valores pueden variar o se pueden elevar por otras causas, tanto cardiovasculares y no cardiovasculares. Y esto pues van a reducir su capacidad diagnóstica en la insuficiencia cardíaca. Y esto va a ser más común en pacientes que tienen FA, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y en pacientes que tienen pues edad avanzada. Se vio en los distintos estudios que los valores diagnósticos se van a aplicar igualmente a todas las clasificaciones, tanto de fracción de eyección reducida como conservada y media, y se vio que los valores predictivos negativos son altos en agudos y crónicos. Yo lo que estoy diciendo es que pero los valores predictivos positivos son más bajos en agudos y no agudos, por lo que estos biomarcadores deben usarse para descartar la insuficiencia cardíaca, pero no para establecer el diagnóstico. Un pulmón inflamado con un alveolo muy a punto pues de otro de los diagnósticos se puede utilizar el electrocardiograma. Esto, bueno, todos los pacientes deben tener uno y un electrocardiograma normal, pues va a aumentar la posibilidad del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Va a tener una especificidad baja y la insuficiencia cardíaca va a ser poco probable con un electrocardiograma normal. Va a tener una sensibilidad del 89%. Y la radiografía de tórax pues, nos va a servir para ver datos de congestión o edema venoso pulmonar. Pues aquí la prueba más útil y disponible para establecer el diagnóstico va a ser la ecocardiografía. La ecocardiografía transtorácica va a ser la técnica de elección. Y aquí tenemos que ver la función diastólica ventricular izquierda, la función ventricular derecha y la presión arterial pulmonar. Dentro de las pruebas de la función ventricular derecha, aunque nosotros no lo vamos a hacer, igual es importante que conozcamos cuáles son los criterios. Se utiliza el TAPSE, que es la excursión sistólica del plano anular tricuspidio, que esto se pone el ultrasonido en modo M y se traza una línea a través del anillo tricuspidio, lo que me permite medir su excursión sistólica. Se hace una medición y debe ser menor de 17 milímetros para hacer el diagnóstico. Y la velocidad sistólica del anillo tricuspidio lateral, que debe ser de menos de 9 centímetros por segundo. En cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, esta debe de basarse, el diagnóstico pues sigue siendo un reto, ya que aquí la FEBI va a ser normal y los signos y síntomas pueden ser inespecíficos y pues no pueden como hacer la diferencia de insuficiencia cardíaca con otras entidades. Aquí se debe basar en mediciones objetivas de disfunción cardíaca en reposo durante ejercicio y pues estas son como los puntos que deben de tener de acuerdo a la guía española que se actualizó en el 2016, que debe tener presencia de síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección conservada, altas concentraciones de péptidos natriuréticos, datos objetivos de alteraciones cardíacas funcionales o estructurales, y en caso de duda se debe hacer una prueba de estrés o determinar de manera invasiva un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo para confirmar
el diagnóstico, y estos son los índices tanto estructurales como funcionales que nos pueden ayudar a determinar el diagnóstico y las pruebas invasivas que se pueden realizar, que puede ser la presión de enclavamiento pulmonar y la presión telediastólica ventricular izquierda. Y bueno, estas pruebas pues realmente no las hacemos pues nosotros, pero sí es importante que a lo mejor en algún reporte pues sepamos cuáles son los criterios. En cuanto al algoritmo diagnóstico, en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, esto en presentación aguda, se debe de hacer una evaluación de la probabilidad de insuficiencia cardíaca, esto en base a la historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma. Si está presente al menos uno, se debe tomar una muestra de péptidos natriuréticos, esto sí lo tenemos disponible. Si estos son negativos, pues la insuficiencia cardíaca es improbable. Si son positivos, o si no los tenemos, se debe de hacer un ecocardiograma. Si es normal, pues la insuficiencia cardíaca va a ser improbable, y si se confirma la insuficiencia cardíaca, se debe determinar pues la etiología e iniciar tratamiento. En cuanto al tratamiento, este se va a basar en 3 objetivos, que es mejorar el estado clínico, la capacidad funcional y la calidad de vida, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Los primeros son los beta bloqueadores, que van a reducir la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto en pacientes con fracción de eyección reducida, asintomáticos. En todos los pacientes estables con insuficiencia cardíaca se deben usar. En pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, se debe iniciar con precaución una vez que esté estable el paciente. Si el paciente está inestable o el evento es muy agudo, no se deben de utilizar. Dentro de los más estudiados está el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol. En cuanto al bisoprolol, es un antagonista beta adrenérgico, es selectivo para corazón y vasos sanguíneos, tiene efecto cronotrópico negativo y reduciendo la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y disminuye tanto la presión sistólica y diastólica. Este se asoció con un mejor efecto beta bloqueante y menos eventos respiratorios en pacientes con hiperreactividad bronquial. El carvedilol, todos estos se ha visto que han sido bien tolerados en ancianos y en la población general. El carvedilol en un 76.8% fue bien tolerado, y estos van a ser menor tolerados en pacientes con enfermedad avanzada por NIHA, presión arterial diastólica baja, EPOC o uso de amiodarona concomitante. Y el metoprolol, en este no hubo diferencias en el efecto beta bloqueante, esto comparado con atenolol, y entre metoprolol y atenolol, el metoprolol tenía mejor tolerancia. También se comparó carvedilol contra metoprolol, y este último se asoció a una menor tasa de mortalidad a un año, y no difirieron en el riesgo de hospitalización y mortalidad por cualquier causa. Dentro de las recomendaciones, pues ahorita vamos a ver los YECAs, pero siempre se recomienda utilizar un YECA combinado con un beta bloqueador para pacientes sintomáticos con fracción de eyección reducida. Esto para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. También en pacientes, igual un beta bloqueador combinado con un YECA, con fracción de eyección reducida sintomática, estables, y se recomienda un antagonista del receptor de mineralocorticoides a los pacientes con insuficiencia con fracción de eyección reducida, que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con un YECA y un beta bloqueador para reducir tanto el riesgo de hospitalización como de muerte. Todos estos tienen una clase 1 con nivel de evidencia A. En cuanto a los YECAs o ARAs, estos se recomiendan como terapia estándar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El ARA se recomienda cuando no hay contraindicación, cuando hay contraindicación o intolerancia a algún YECA. Y en adultos mayores, no se recomienda en general la combinación de YECA y ARA, pues debido al alto grado de hipotensión, empeoramiento de la función renal e hiperpotasemia.
Y dentro de los fármacos pues está el captopril, el enalapril, lisinopril, ramipril y trandolapril. Generalmente se dice que debemos utilizar la dosis inicial mínima e ir subiendo hasta una dosis objetivo que va a ser la que está en esta tablita. Les voy a pasar la presentación para que chequen las dosis. En cuanto a los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, estos van a bloquear los receptores que fijan la aldosterona y con diferente grado de afinidad otros receptores de hormonas esteroideas. En estos casos se recomienda la espironolactona o la eplerenona para todo paciente que tenga fracción de eyección reducida, que esté sintomático, que a pesar del tratamiento con YECA y beta bloqueador y que tengan una FEBI menor del 35%, para reducir la mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Las precauciones pues, son en pacientes que tienen una función renal reducida, esto menor de 30 mililitros, o un potasio sérico mayor a 5,000 equivalentes por el litro. También aquí pues a los pacientes se les debe recomendar que los alimentos, evitar consumir alimentos ricos en potasio, diuréticos y medicamentos nefrotóxicos, pues deben de restringirse. Recientemente se estudió esta combinación, que es una combinación de bloqueador de receptor de angiotensina y inhibidores de neprisilina, que son los ARNI. El fármaco se llama así, LCZ696. Es un medicamento que combina un ARA, que es el valsartán, con un inhibidor de neprisilina, que es el sacubitril. Este se ha asociado con disminución de la muerte relacionada con enfermedades cardiovasculares, menos hospitalizaciones debido a insuficiencia cardíaca y también con mejoría de los síntomas relacionados con insuficiencia cardíaca. Ha sido seguro y bien tolerado y pues está contraindicado su uso con un YECA o un ARA2. Este se ha estudiado en un estudio que es el Paradigm HF. Y pues dentro de sus efectos adversos, la hipotensión fue como el efecto adverso más importante, más frecuente en los pacientes, sobre todo mayores de 75 años, se vio en un 18% frente a un 12% cuando se comparó con enalapril, aunque no hubo un aumento en la tasa de suspensión del tratamiento. La recomendación que se da por la guía española es que se debe usar como reemplazo de un YECA o un ARA2 en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomática, con FEBI menor del 40 al 35%, tasa de filtrado glomerular mayor a 30 y un potasio que sea menor de 5,2. Y se debe, por el riesgo de angioedema, se debe suspender 36 horas antes del inicio, el YECA se debe suspender 36 horas antes del inicio de este fármaco, si es que lo vamos a cambiar. Este fármaco también se ha visto que si se da después de una descompensación aguda, tiene menores tasas de rehospitalización posterior al alta. Los diuréticos, bueno, todos estos fármacos van a tener impacto sobre la mortalidad y la calidad de vida del paciente. Entonces son pues los fármacos que tenemos que tener siempre en cuenta. En cuanto a los diuréticos, estos únicamente van a servir para reducir los signos y síntomas de congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca y el objetivo va a ser alcanzar y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible. Igualmente se da una dosis inicial y posteriormente se debe de alcanzar cierto objetivo y el objetivo va a ser mantener la euvolemia en el paciente. Se puede utilizar, los preferidos pues, son los diuréticos de ASA en caso de que no alcancemos las metas para euvolemia, que ya lleguemos a una dosis o el paciente no tolere, se puede agregar una tiazida. Y bueno, en este artículo mencionaba cómo debemos de utilizar los diuréticos de ASA en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca y que tienen congestión, cómo debemos de pasar el diurético
en pacientes que ya tienen su uso en casa. Por ejemplo, si un paciente ya tiene uso crónico con diuréticos, la dosis que se le recomienda es 2.5 veces el valor de la dosis que ya tenía de base. Por ejemplo, un paciente que tomaba 40 miligramos por dos veces al día, o sea, tomaba 80 en total. Una dosis inicial sería 100 miligramos, que es 80 por 2.5. Y en pacientes que no han recibido diuréticos se puede dar una dosis de 40-80 miligramos intravenosos y nada más. El ajuste del diurético pues va a ser de acuerdo a la clínica del paciente y se deben de evaluar la respuesta a los diuréticos y también la elevación de la creatinina. Aquí nos mencionaba que el aumento en la creatinina durante el tratamiento diurético va a ser común y que no necesariamente va a ser necesario siempre parar o disminuir la dosis del diurético, especialmente si el paciente sigue con congestión, ya que se ha visto en distintos estudios que posterior a la resolución de esta, pues la tasa de filtrado va a volver a la normalidad y no vamos a provocar ningún daño permanente. En caso de que haya resistencia a diuréticos, pues se puede añadir, como habíamos mencionado, un segundo diurético. En este caso se prefieren las tiazidas y después se debe de ajustar el diurético de manera crónica. Esto, pues, como ya había mencionado, para mantener el volumen. Otro fármaco es el inhibidor del canal IF, que es la ivabradina, que esta ralentiza la frecuencia cardíaca inhibiendo el canal IF. Este está en el nodo sinusal y solo se usa en pacientes que tengan el ritmo sinusal. Redujo la mortalidad y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, sintomática, que tenían FEBI de menor del 35%, ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca menor del 70%. Este se utiliza en pacientes que están sintomáticos a pesar del tratamiento estándar con beta bloqueador, YECA, OARA y diuréticos. Se debe considerar su uso para reducir la hospitalización y la insuficiencia cardíaca en pacientes con estas características que no toleran o tienen contraindicados también los beta bloqueadores. Esto es como la sustitución por el beta bloqueador y siempre se debe usar un YECA o ARA o un antagonista del receptor de mineralocorticoide. En cuanto a la digoxina, esto en pacientes con ritmo sinusal se debe usar con FEBI reducida, sintomática, esto para reducir el riesgo de hospitalización. Este no se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sobre todo, esto ya lo mencionó la Sociedad Estadounidense de Geriatría, y esto porque tienen factores de riesgo para niveles supraterapéuticos como la polifarmacia, con una interacción significativa entre digoxina y varios fármacos, puede provocar alteraciones electrolíticas y reducción de la tasa de filtrado glomerular. Este únicamente se puede considerar en pacientes sintomáticos que tengan ritmo sinusal, que a pesar de tratamiento con un YECA o ARA2, un beta bloqueador y un antagonista del receptor mineralocorticoide, esto para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y por todas las causas. Bueno, esas son una tablita con las dosis de todos los fármacos que acabo de mencionar para que la chequen después. Y bueno, este es un artículo igual reciente en el que se llama Los 4 fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y este se vio que los ARNI, los beta bloqueadores, un antagonista del receptor de mineralocorticoide, y un inhibidor del SGLT2 sigue siendo, bueno, se ha visto que es como
el tratamiento ideal en pacientes con insuficiencia cardíaca, de acuerdo a las comorbilidades, o si el paciente presenta otra cosa, se pueden agregar otros tratamientos. Por ejemplo, a veces no tenemos disponibles el valsartán sacubitril, entonces en este caso pues podemos usar un YECA o un ARA. Si el paciente tiene deficiencia de hierro con una ferritina menor de 100 o una saturación de transferrina menor al 20%, podemos administrar carboximaltosa férrica. Si el paciente tiene FA, un anticoagulante, digitálicos en caso de que el paciente tenga una frecuencia ventricular alta, o en caso de que el paciente tenga un ritmo sinusal con una frecuencia mayor a 70 latidos por minuto y que no tolere alguno de estos, se puede usar la ivabradina, o en bloqueos de rama izquierda, la terapia de resincronización cardíaca. Si el paciente tiene congestión, pues se debe siempre añadir un diurético de asa o tiacídico. Si hay una reciente descompensación o hay una falla cardíaca avanzada, pues se pueden utilizar digitálicos o se puede enviar ya al paciente como tratamiento paliativo, como para trasplante si es que está observado. También se ha visto que el uso de hidralacina y nitratos, se ha visto, hidralacina y sosorbide, se ha visto que únicamente es beneficioso o se ha visto más beneficioso en pacientes de raza negra. En estos pacientes pues se ven beneficiados del uso de estos fármacos si estos 4 no funcionaron en conjunto. Y bueno, en cuanto a los tratamientos no recomendados, no se recomiendan las tiazolidinoides, las glitazonas para pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que pueden aumentar el riesgo, el empeoramiento y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Tampoco los AINES, no se recomienda tampoco diltiazem o verapamilo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ni tampoco la adición de un ARA2 en combinación con un YECA y un antagonista del receptor de mineralocorticoide, esto por el aumento en la disfunción renal y la hiperpotasemia. Existen tratamientos no quirúrgicos mediante dispositivos, que es el desfibrilador automático implantable, esto para la prevención de bradicardias y arritmias ventriculares potencialmente mortales. Dentro de las recomendaciones está la prevención secundaria, que se recomienda implantar un DAI para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad por todas las causas en pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular que les causó inestabilidad hemodinámica y que tienen una esperanza de vida mayor a 1 año. En cuanto a la prevención primaria, esto igual un DAI en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca sintomática, un IJA 2 o 3, FEBI del menos de 35%, y que a pesar de recibir tratamiento médico óptimo por más de 3 meses, siempre y tengan una esperanza significativa mayor a 1 año, con buen estado funcional, y que aparte tengan cardiopatía isquémica. Aquí el excepto es que hayan sufrido un infarto en los últimos 40 días o que tengan miocardiopatía dilatada, igual son candidatos para el DAI. En IJA 4 no se recomienda la utilización de DAI y en pacientes que tengan síntomas graves y que también sean refractarios al tratamiento farmacológico, excepto si como terapia puente para el trasplante cardíaco para un dispositivo de apoyo ventricular o que sean candidatos a terapia de resincronización cardíaca. Y la terapia de resincronización cardíaca, esta pues se va a utilizar para mejorar la función cardíaca y los síntomas en pacientes seleccionados, que puede aumentar el bienestar y va a reducir la mortalidad. Esto se ha visto que va a ir muy de la mano con la amplitud del complejo QRS y va a predecir la respuesta a esta terapia. Este se va a recomendar en pacientes sintomáticos
que tengan un ritmo sinusal con un QRS mayor a 150 milisegundos y que también la morfología del QRS sea de bloqueo de rama izquierda con una FEBI menor al 35%, que a pesar del tratamiento pues no están controlados. Se considera igual en las mismas características de los pacientes, pero sin bloqueo de rama izquierda, el ritmo sinusal, el QRS mayor de 150 segundos. También se puede recomendar en pacientes que a lo mejor no tengan un QRS mayor a 150, pero de 130 a 149, pero su morfología sea de bloqueo de rama izquierda y la FEBI igual sea reducida y que no respondan al tratamiento médico óptimo. Y se considera en las mismas características, pero sin bloqueo de rama izquierda. También se puede considerar en pacientes con FEBI menor al 35%, un IJA 3 o 4, sin respuesta a tratamiento médico óptimo. Esto a efectos de mejorar los síntomas y reducir la morbimortalidad. Y si el paciente pues tiene una FA y tiene una duración del QRS mayor de 130 milisegundos, siempre que se disponga de captura biventricular o se espera que el paciente vuelva a ritmo sinusal. Y está contraindicada totalmente en todos los pacientes que tengan un QRS menor a 130 milisegundos. Bueno, el algoritmo de tratamiento es un paciente con insuficiencia cardíaca sintomática. Se le da tratamiento con YECA y bloqueador beta. Esto, como les dije, se da una dosis inicial y se va aumentando de acuerdo a la tolerabilidad del paciente. Se evalúa si el paciente sigue sintomático y cuánto tiene de FEBI. Si el paciente sigue sintomático y una FEBI menor del 35%, se puede añadir un antagonista del receptor de mineralocorticoide. Igualmente se titulan las dosis. Se vuelve a evaluar si sigue sintomático y la FEBI es menor al 35%. Si sí, se ve la tolerancia al YECA o el ARA. Si en caso de que no tenga tolerancia, se puede sustituir por un INRA. En caso que tenga ritmo sinusal con una duración del QRS mayor a 130 milisegundos, se evalúa la necesidad de terapia de resincronización cardíaca. Si tiene ritmo sinusal y una frecuencia mayor a 70 latidos por minuto, se considera el uso de ivabradina en lugar del betabloqueador, igualmente considerando la tolerancia a este. Estos tratamientos pues se pueden combinar, como lo había mencionado. Si hay síntomas resistentes, se puede considerar la administración de hidralazina con dinitrato de isosorbide o un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o el trasplante cardíaco. Si en cualquiera de alguno de estos el paciente ya no está sintomático, aumentó la FEBI o se acopló al tratamiento, pues no son necesarias medidas adicionales y se debe considerar, bueno, junto con todo este tratamiento se debe de agregar los diuréticos para aliviar los síntomas y signos de congestión y en caso de que el paciente siga teniendo FEBI menor al 35 con tratamiento médico óptimo o en caso que tenga historia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pues considerar el uso de un DAI. Y siempre pues estar, una vez que el paciente lo estabilizamos, ir reduciendo la dosis de los diuréticos. Y bueno, esta es una tablita de este artículo que se llama Insuficiencia cardíaca en el último año, avances y perspectivas, que son los distintos estudios que se han realizado a lo largo de todos estos años como para que lo chequen y vean de qué tratan cada uno de ellos. Y aquí vienen, de acuerdo a los colores, qué medicamentos se estudió y si se compararon uno contra uno o si se evaluó únicamente la dosis respuesta del estudio. En cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o media, aquí se recomienda detectar las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares,
Se debe tratar siempre que haya tratamientos seguros y efectivos para mejorar los síntomas, el bienestar y el pronóstico. Aquí se recomienda únicamente los diuréticos para los pacientes congestionados para aliviar signos y síntomas. Otras consideraciones deben ser, pacientes con FA deben recibir tratamiento anticoagulante, tratamiento de hipertensión generalmente sistólica. Es importante en este contexto usar diuréticos, YECAS, ARA2 y antagonista del receptor de mineralocorticoides. El tratamiento hipolipemiante de primera línea en la guía española menciona que es la metformina, y los SGLT2, que es la empaglifosina y la empaglifosina, estos todavía no los recomiendan en la guía española del 2016, sin embargo, recientemente pues han hecho distintos estudios comparando estos fármacos y se ha visto resultados buenos tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media se benefician pues del ejercicio combinado de resistencia e intensidad y mejora la capacidad del ejercicio. Estos pacientes pues generalmente no toleran un ejercicio de cardio. En cuanto al tratamiento no farmacológico, esto es también importante, instruir al paciente en cuanto a su dieta, a la monitorización del peso corporal, abstenerse y evitar el consumo de alcohol excesivo, limitar la toma de líquidos con una restricción de 1.5 a 2 litros al día. Y tabaco y drogas, pues obviamente abandonarlos. El ejercicio, practicar ejercicio regularmente de intensidad suficiente para que no provoque una falta de aire. Los viajes, pues esto se refiere más que nada a monitorizar y adaptar la ingesta de líquidos cuando vayan a salir de viaje, los medicamentos, que no dejen esto, y también los pacientes que tengan algún DAI, pues las medidas de seguridad que deben de tener. También los trastornos del sueño, aquí proporcionar información al paciente sobre la administración de los diuréticos, esto para el entorno para dormir y los dispositivos de apoyo, la presencia de problemas de la respiración durante el sueño y pues reducción y control del peso. También los aspectos psicológicos, informarle al paciente información sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento, el autocuidado, implicar a la familia y cuidadores en el tratamiento y el autocuidado, y en caso necesario pues referir a un especialista para apoyo psicológico. La deficiencia de hierro pues va a ser en estos pacientes, se asocia con una capacidad de ejercicio deficiente y una menor calidad de vida y supervivencia. Generalmente se puede afectar directamente la respiración mitocondrial y la función del músculo esquelético y los cardiomiocitos. Aquí, como ya había mencionado en la tablita de los 4 fármacos, se debe considerar la administración IV de carboximaltosa a los pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y déficit de hierro, que tengan una ferricina sérica menor de 100 o que tengan entre 100 y 299, pero con una saturación de transferina menor al 20%. Esto para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar la capacidad de ejercicio y calidad de vida. En cuanto al adulto mayor, se ha visto que la prevalencia de fragilidad aumenta. La prevalencia de fragilidad aumenta en la insuficiencia cardíaca y se asocia con un peor pronóstico. Se ha visto que la fragilidad en más del 70% en pacientes mayores de 80 años con insuficiencia cardíaca, y pues se deben de utilizar sistemas de puntuación de fragilidad para evaluar e identificar la presencia y los cambios en el nivel de fragilidad. Se debe de monitorizar, detectar y tratar las causas reversibles del deterioro, revisar la medicación, optimizar las dosis de tratamiento, reducir la polifarmacia, revisar las horas de toma y las dosis de diuréticos para reducir el riesgo de incontinencia, y pues considerar la necesidad de la valoración por geriatría. Y recientemente la Asociación Americana de Insuficiencia Cardíaca desarrolló una puntuación de fragilidad que considera 4 dominios principales, que es el clínico,
el físico-funcional, el cognitivo-psicosocial y el cognitivo-psicológico y el social. Cada uno de este dominio pues, va a cubrir diferentes variables, incluidas las comorbilidades, la pérdida de peso, el estado de ánimo, el deterioro físico, sarcopenia o caquexia, y el aislamiento o ausencia de un cuidador. Esta puntuación pues debe identificar a los pacientes que tengan alto riesgo de fragilidad y que pues contribuya a la insuficiencia cardíaca. En cuanto al deterioro cognitivo, es un trastorno coexistente con insuficiencia cardíaca. El delirium también se va a asociar sobre todo en insuficiencia cardíaca descompensada y puede estar presente durante el ingreso. Se debe de evaluar mediante el Mini-Mental State Examination o en la evaluación cognitiva de Montral. Y pues es importante detectarlo porque también se asocia con aumento en la mortalidad, menor capacidad de autocuidado y hospitalizaciones más largas. En cuanto a los cuidados paliativos, los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal se catalogan como pacientes con deterioro funcional progresivo, físico y mental y dependencia para la mayoría de las actividades diarias, síntomas graves de insuficiencia cardíaca con mala calidad de vida a pesar del tratamiento farmacológico y no farmacológico, que tengan ingresos o episodios graves de descompensación. El trasplante cardíaco y la asistencia mecánica no están disponibles o están contraindicados, que tengan caquexia cardíaca o que clínicamente se considera que el paciente está al final de su vida. Y el tratamiento pues, es el tratamiento de los síntomas, el apoyo emocional y la comunicación entre el paciente y su familia. Estas son como las recomendaciones para los pacientes, que se orienta para mejorar o mantener la calidad de vida del paciente y sus familiares, evaluación frecuente de los síntomas, tratamiento centrado en el alivio de estos, facilitar el acceso del paciente a apoyo psicológico y espiritual, y planificación avanzada de los cuidados, teniendo en cuenta las preferencias del paciente sobre el lugar de muerte y de la reanimación. Esto incluye la desactivación del DAI en caso de que lo tenga. Hay distintas cosas que se pueden hacer para la prevención y retraso de la insuficiencia cardíaca. Esto es un control de la presión arterial sistémica, sobre todo un objetivo más bajo de presión arterial. Se ha visto que está entre menor de 140 a 120. En pacientes diabéticos, la empaglifosina mejora los resultados, las estatinas pueden reducir la tasa de complicaciones cardiovasculares y mortalidad. Algunos antihipertensivos son efectivos en pacientes con y sin historia de infarto. Y la cantidad mayor de actividad física para obtener una reducción sustancial del riesgo de insuficiencia cardíaca. Y se ha visto que la aspirina u otros antiagregantes pues, no van a reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca o muerte, únicamente pues sigan lo requieran. En cuanto a la calidad de vida, los pacientes pues van a afrontar distintos y dentro de cuáles las más comunes pues, van a ser que es como el principal, la fatiga, ortopnea, la angustia y también pues estos van a predecir una reducción de la calidad de vida en esta población. Y bueno, aquí igualmente están catalogados los signos y síntomas de acuerdo a la calidad de vida en los más comunes, los que no son tan comunes y los menos comunes. Y en cuanto a la hospitalización y rehospitalización, se ha visto que aproximadamente un 61.9% de las rehospitalizaciones fueron por condiciones no cardiovasculares y que 25% de adultos mayores van a reingresar al mes después del alta. Casi 70% van a reingresar en un año, aunque se vio una disminución en las hospitalizaciones del 2000 al 2010, a mayor edad, pues sí hay un mayor, o sea, con la edad sí hay un mayor riesgo de hospitalización y rehospitalización.
Y bueno, ya las conclusiones, la insuficiencia cardíaca pues va a ser una enfermedad común en ancianos, sobre todo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, siendo esta infradiagnosticada. Siempre un paciente que tenga algún signo o síntoma de insuficiencia cardíaca y que sea adulto mayor y que no cumpla con todas, pues debemos sospechar de esto. Las comorbilidades múltiples deben considerarse como parte del plan de manejo y el tratamiento de insuficiencia cardíaca en ancianos pues no va a diferir mucho de las recomendaciones de las directrices actualmente publicadas. Las opciones del tratamiento deben individualizarse según las comorbilidades, la fragilidad y los objetivos del paciente. Y pues también tomar en cuenta la nueva definición de insuficiencia cardíaca que ya toma en cuenta más los valores de péptidos natriuréticos que a lo mejor antes no se tomaban en cuenta por su disponibilidad y que pues en muchos lugares aún no los tenemos disponibles, pero pues refería a la guía que como ya en varios lugares ya están más disponibles, pues ya se deberían de tomar en cuenta y sobre todo la ecocardiografía, que haya una evidencia de daño estructural o funcional a nivel cardíaco, considerar los nuevos tratamientos que se están utilizando, sobre todo los niveles de los SLGT2, que a lo mejor pudieran estar un poquito más disponibles, y también el uso de los ARNI, que se ha considerado que en pacientes con o sin diabetes, con o en asociación con los SLGT2, pues tienen una mejor calidad de vida, sí tienen un impacto en la mortalidad y también en el riesgo de hospitalización. Y ya. Ok, muy bien, Dani. Muy bien tu presentación, me gustó bastante, muy completa. Solamente algunas observaciones. En cuanto a la parte ya general, muy bien lo de fisiopatología, muy bien lo de desglosar los tratamientos sin ahondar tan a profundidad. Sin embargo, al final, pues la parte de en nuestra población geriátrica, me gustaría que todos, cuando estén exponiendo alguno de estos temas, revisen los criterios de BIRS y los criterios Stop-Start para que puedan hacer una anotación específica acerca de estos medicamentos. Y aquí la pregunta sería, entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nos dan los criterios Stop-Start dentro de las enfermedades cardiovasculares y en específico la insuficiencia cardíaca? Es algo que pues debió de haber estado en esta presentación. Y de otra forma también, otra observación acerca de mencionar cuáles son los criterios de terminalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya sé que no es la finalidad de esta presentación. Me gustó que abordaste esta parte de acerca de los cuidados paliativos. Sin embargo, a lo mejor una diapositiva acerca de cuáles son en específico para estos tipos de pacientes, cuáles se consideran criterios de terminalidad, y que pues nos vayamos empapando acerca de estas enfermedades que muchas veces pues nos va a tocar ver ya en cuidado paliativo, ¿no? Entonces, el resto, muy bien, Daniela. Nada más, ojalá puedas agregar 2 diapositivas así breves y que nos la puedas pasar, ¿no? Sí. Para que sea algo muy completo. Está muy bien tu presentación. Yo creo que de lo que nos tenemos que llevar es de cómo identificar clínicamente la insuficiencia cardíaca, cuáles son los métodos diagnósticos complementarios, y el tratamiento creo que debe quedar muy claro. ¿Cuál es la base del tratamiento de una insuficiencia cardíaca? ¿Cuándo están indicados los medicamentos? Y cuándo pues ya tenemos que utilizar tratamiento únicamente sintomático, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar alguna otra situación, ya para no extender tanto esta revisión. ¿Alguien, algún otro R4, R3? No, doctor, todo estuvo muy completo y pues sí, como decía, nada más tener identificado el tratamiento específico en el adulto mayor y pues no sé, a lo mejor tal vez igual pues podemos apoyarlos, no solamente los R2, los R1,
con algunos casos, porque de hecho vimos hace poquito a una paciente ya con criterios de terminalidad, o sea, ya para más tratamiento paliativo, que pues podría ser más ilustrativo para tu presentación. Perfecto, totalmente de acuerdo. Igual es una presentación muy amplia, pero yo creo que puede ser una de las actividades complementarias para el día miércoles con el doctor Lascano, desarrollar un caso clínico de insuficiencia cardíaca en adulto mayor y a lo mejor algún otro caso o en el mismo caso ya con criterios de terminalidad, ¿no? Que ya merita un tratamiento paliativo e ir conociendo qué es esto del tratamiento paliativo, más que nada para los R1 que a lo mejor no están todavía muy habituados con el término, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar alguna otra observación? ¿Dudas de los R1? Ok, pues si no hay ninguna otra duda, pues damos por concluida la sesión y pues de todos modos vamos a retomar este tema el día miércoles junto con el doctor Lascano. ¿Sale? Que tengan una bonita noche todos, descansen, que tengan un sueño reparador. Gracias. 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 Gracias, doctor. gracias, gracias.